Bueno, habíamos hablado, estamos con el tipo 9, estamos hablando de lo genérico que todos los 9 tienen, luego veremos los subtipos, como hemos visto en cada uno de los vídeos, en cada uno, perdón, en cada uno de los tipos hemos visto también sus 3 subtipos, ¿no? Habíamos hablado del que sigue la corriente, habíamos hablado en esto último, aquel que evita el conflicto, es decir, que se va a encontrar con el gran conflicto del siglo, porque quien evita el conflicto luego se encuentra con el conflicto engordado. Pero sí, es un, vamos a decir, será el día de mañana y tal, ¿sabes? Cuando aprenda, un gran mediador. Pero no se puede uno poner bien con Dios y con el diablo en este mundo. Cuando se trata de que estamos hablando entre personas que tenemos ego. Porque entonces sería el ego espiritual el que hablara y tal, pero en cualquier caso el ego, ¿no? Entonces, los conflictos hay que darles la cara. Sobre todo cuando todavía son leves y tal, ¿no? Porque lo que le pasa al 9 es que de tanto evitar el mismo conflicto, al final la bomba le estalla en la mano, que es lo que más teme del mundo, porque los eneatipos a lo que nos llevan es a lo que más tememos, con lo cual el 9 se va a encontrar entre gravísimos conflictos si no espabila. Y sí, el día de mañana será un gran mediador, porque efectivamente se sabe poner bien con Dios y con el diablo. Luego es un talento que se puede sacar en este plano, en esta dimensión en la que vivimos perfectamente, tal como una persona conciliadora, como una persona mediadora y con una persona que después de pasar por él o ella y tal, uno se siente en paz y tranquilo. Pero en vez de eso es huir del conflicto. No hay conflicto, negar, que es otro mecanismo de defensa que usa el conflicto. No, no hay conflicto. Si hay conflicto, no, no hay conflicto. Y entonces la negación del conflicto más la narcotización del sistema emocional e instintivo le hacen vivir en el mundo que se ha creado, y como veíamos en otro vídeo y tal, pues se crean un mundo en donde se van a vivir. No viven aquí con nosotros, viven en su mundo. Y eso es increíble, eso es muy interesante, queridos 9, contadnos qué pasan en esos mundos inventados, en esos mundos en los que a lo mejor encontráis a Dios y todo aquello que buscáis. Porque el 9 es un buscador psicoespiritual, como decía Fernando String, es una persona esencialmente conectada. Esencialmente conectada quiere decirse que hay un espíritu esencialmente conectador con las fuentes de los orígenes, del amor, de la armonía, de las sincronicidades. Es decir, si se quita ese velo de la cidia, el 9 despierto es un ser humano adulto en la especie maravilloso. Es decir, así como todos, por supuesto, ¿no? Ahora estamos hablando del 9, es una persona posicionada, es una persona justa, es una persona que pone las cosas en su sitio, y no un sanador, que sería el siguiente... la siguiente nomenclatura que me estoy encontrando, es decir, el sanador, sí. Es una persona que pretende sanar la agresividad, la hostilidad, la rabia, convertida en ira. Luego, es increíble porque a las personas 9 que conozco, no a todas, pero sobre todo a las del subtipo conservación, saben de medicina más que los médicos. Es decir, es impresionante. Yo tenía un amigo 9 de conservación que sabía lo que tenía que tomar, lo que tenía, es decir, era como una especie de médico, no médico, pero médico. Entonces, en ese sentido me llama la atención, ¿no? Lo del sanador. Sí, es una persona sanadora. Es una persona que en su esencia es sanadora. Completa y absolutamente, qué rico. Luego le llaman también el optimista. Bueno, pues no es que sea optimista, es un armónico positivo. Los armónicos son tríadas que se manejan dentro del símbolo, en el cual hay 3 tríadas lidiando con la frustración. Y el 9 pertenece a la tríada de los positivos. Los dicen, no pasa nada, no ha pasado nada, no es nada, no te preocupes, va, esto se soluciona enseguida. No, es como quitar la carga del conflicto, de la frustración y positivizarlo. Eso puede estar muy bien y tal cuando se está en buen nivel, pero cuando es producto de la cidia, pone de los nervios a los demás, pone agresivos a los demás. Antes lo decía, el 9 es una persona muy agresiva.
¿De acuerdo? Pero es una agresividad completamente diferente a otras maneras de manifestar la agresividad. Es una agresividad pasiva, es una agresividad resistente, es una agresividad como completa y absolutamente posicionada, es terco, resistente, cabezota, de estos que no hay manera de descolocarles con respecto a los posicionamientos que hacen. Y entonces se puede llegar a hacer pequeñas cosas que fastidian, es decir, cuando tú de alguna manera invades y tal, ¿no?, el patrón automático del 9, intentas cambiarlo, esto de una manera, por supuesto, vamos a decir, no profesional o con una cierta sabiduría. Es decir, por ejemplo, por poner un ejemplo, le pides que te lleve al aeropuerto el día que es la final de la Champions, por ejemplo. Y a esta persona 9 le encanta la Champions, le encanta el fútbol, le encanta, ¿no? Y entonces no saben decir que no. Tienen un problema con el no, hasta que dejan de tener el problema, pero mientras que lo tienen y tal, te van a llevar al aeropuerto, probablemente, pero te lo van a tener en cuenta, es decir, te la vas a ganar por haberle sacado de su partido de fútbol y tal, para pedirles un favor. Es decir, van a conseguir ponerte de los nervios tarde o temprano, dejarte en ridículo, dejarte en una situación en que se rían de ti, negar algo que dices, olvidarse las llaves del coche, dejar el iPhone en el congelador, no sé cómo decirte, van a hacer algo que a la otra persona la va a romper en su armonía. Se va a poner agresiva y luego mira cómo te pones, mira cómo eres y tal, ¿no? O sea, porque esa especie como de falsa ecuanimidad que puede en un momento dado acogerse y tal, ¿sabes? Como para no despeinarse y tratar las cosas de una manera serena, armónica y tal, va a hacer que de repente las personas que les amamos queramos matarles. Queramos pegarles de bofetadas, queramos cortarles en pedacitos, es decir, de inteligentes y tal, como decía en el primer vídeo, que hay personas que ven que la resignación es inteligente, se van a enterar, ¿no? Se van a enterar de la resignación. Aquí nadie se resigna del todo, ¿de acuerdo? Y el 9 es el campeón de la resignación, hasta que de repente ya se atraviesa la línea. El optimista, estábamos hablando, es decir, la persona que como siempre lo ve bien, va a terminar montando una guerra con lo de que todo vaya bien. Porque es que hay personas que opinan que no todo va bien, y entonces ahí empiezan los desacuerdos, ¿no? Entonces el que sigue la corriente, el que huye del conflicto, el pacificador viene, no lo había hablado, a mí no me gusta lo del pacificador, porque todo el mundo, el 9, el pacificador, que no, que es el enguerrador y tal, lo que pasa es que con el disfraz de pacificador. ¿Entendéis? O sea, es decir, es una persona que está en una perpetua batalla. Y dentro de su mundo la batalla es brutal, ¿no? Porque es la batalla del sí contra el no y del no contra el sí. De la armonía contra la guerra contra la armonía. Es decir, es la polaridad y tal, ¿sabes? Lo hace muy polarizado la manera en que tiene de reaccionar. Generalmente suele ganar la parte del buenismo, ¿de acuerdo? Aparentemente. Pero detrás está un batallador, un guerrero y una persona, vamos a decir, que en aras del amor hace la guerra. El utópico. Y tanto, y tal, ¿sabes? En el mundo en el que vive y tal, porque hacen estos viajes y tal, ¿sabes? Se van del cuerpo a crearse un mundo paralelo en el que viven y tal. Por eso muchas veces no escuchan, no están, ¿sabes? Es que no están, es la manera de irse. Por ejemplo, en el tema de los jornevianos que hablábamos, 9, 5, 4, los que huyen. Pues este no es que huya físicamente, este huye mentalmente, psicológicamente, es decir, está a lo mejor atendiendo, pero no está. Y esa es la historia, ¿no?
Y luego el nadie en especial, qué tragedia, lo del nadie en especial, cuando de repente desaparece. Había lo veremos más adelante, un descarrilador que hablaba del síndrome del buen tipo. Es un síndrome. Un síndrome es una serie de síntomas que caracterizan una enfermedad, ¿de acuerdo? En el plano médico, pues en el plano psicológico también. ¿De acuerdo? Es alguien que no quiere ser. Es el olvido de sí, el olvido del ser, el olvido de quién realmente es uno, o incluso el olvido de quién está haciendo como que es uno. Es decir, no me intereso para nada y tal, paso de mí. Esto no quiere decir que no tengan manías, los 9 son maniáticos, absolutos y tal, sobre todo de su tiempo, de sus hobbies. Y bueno, de momento lo vamos a dejar aquí y tal, porque quiero hacer vídeos cortos y ya me están mirando de que toca el próximo vídeo. Así que nos estamos viendo en un ratito.